Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Vida temprana. Aunque era un orador talentoso y persuasivo, había un tema sobre el que Abraham Lincoln no era muy locuaz: sus antecedentes. Una vez, cuando un corresponsal le pidió información sobre su educación, Lincoln respondió: "No hay mucho, por la razón, supongo, de que no hay mucho de mí". Lincoln estaba avergonzado por sus orígenes humildes en la zona rural de Kentucky. Su madre, Nancy, había sido objeto de rumores con frecuencia, gracias a la reputación de promiscuidad de su familia. Mientras tanto, su padre, Thomas, era el hijo menor de una familia numerosa, y había quedado huérfano a los 6 años. Como resultado, nunca fue educado, analfabeto e incapaz de escribir nada más largo que su nombre. Los primeros años de Abe Lincoln no fueron precisamente alegres. Al crecer en Kentucky, los inviernos eran fríos y sombríos. Sus dedos sobresalían de sus botas desgastadas, y su ropa estaba hecha jirones y desgastados. La granja de su familia, Knob Creek, hizo honor a su nombre, estaba llena de cedros gruesos y nudosos repartidos por profundos barrancos. De niño, su padre contrató a su hijo para que trabajara con los vecinos y luego se quedó con su salario. Lincoln lamentó esto toda su vida y una vez incluso comentó: "Yo solía ser esclavo". La experiencia lo impresionó tanto que pudo haber influido en sus puntos de vista contra la esclavitud cuando era adulto. Para complicar aún más su vida, se quedó huérfano de madre a los 9 años después de que Nancy se enfermara y muriera. A diferencia de su padre, el joven Abe recibió un poco de educación formal, menos de un año, que resultó ser inestimable. Concretamente, aprendió a escribir. Después, escribió en todas partes, garabateando cartas con trozos de carbón en el polvo, la arena y la nieve. Lincoln estaba obsesionado con el aprendizaje y poseía una curiosidad innata. Los libros eran su escape. Leía vorazmente, y lo que leía creaba su fundamento intelectual y moral. Religiosamente, el joven Abe estuvo expuesto a la fe bautista. En las iglesias bautistas, la oposición a la esclavitud era común y la abolición era un tema frecuente. Los Lincoln también eran miembros de la Asociación Bautista de Licking Locust Friends of Humanity, que también se conocía como Asociación de Emancipación. Más tarde, Lincoln afirmaría que era antiesclavista por naturaleza. No solo estaba adornando la verdad para obtener beneficios políticos. Entrar en política en los Estados Unidos de la juventud de Lincoln, la política lo consumía todo. A medida que se expandió el sufragio de los hombres blancos, aumentó el compromiso político. Este era el mundo en el que Lincoln anhelaba dejar su huella, trascender las limitaciones de su educación y demostrar que era legítimo. Cuando se estableció en la pequeña ciudad de New Salem, en Illinois, se sintió atraído por la sala del tribunal. Allí observó a los abogados con fascinación. Al escuchar a un abogado defensor presentar argumentos sólidos a favor de su cliente en un juicio por asesinato, Lincoln comentó más tarde que su alma habría estado satisfecha si hubiera podido pronunciar un discurso tan bueno como ese. De hecho, Lincoln ya tenía una idea de sus dotes retóricas naturales. Dio su primer discurso político en el verano de 1830, a los 21 años, incluso antes de mudarse a New Salem. Descubrió que su voz tenía una cualidad dulce y persuasiva, y le gustaba llamar la atención de la multitud. Lincoln se postuló por primera vez para un cargo político en 1832, buscando un puesto en la legislatura de Illinois. Perdió las elecciones, lo que fue una amarga decepción para él. Después, se mantuvo ocupado en un puesto como director de correos de New Salem. Al mismo tiempo, Lincoln continuó leyendo y discutiendo literatura con voracidad. Inspirado por una obra de Thomas Paine que argumentaba en contra de la religión tradicional, Lincoln preparó su propio ensayo en contra del cristianismo. Fue leído y discutido ampliamente, hasta que un día un amigo y mentor de Lincoln cogió el manuscrito y lo quemó. Siendo políticamente ambicioso, no era prudente que Lincoln expresara puntos de vista que la élite política del país hubiera considerado radicales.
A partir de entonces, Lincoln siguió siendo pragmático ante el público, aunque sus puntos de vista privados a menudo contaban una historia diferente. La lucha por la esclavitud. La esclavitud fue la cuestión moral a lo largo de la vida y el tiempo de Lincoln en la política. Como tal, el tema estuvo siempre presente durante los 4 mandatos de Lincoln en la legislatura del estado de Illinois, cargo que ganó 2 años después de su derrota inicial. Al principio, Lincoln era miembro del partido Whig. Los Whigs se opusieron a la esclavitud, pero no abogaron por su abolición inmediata. Lincoln, junto con muchos otros defensores de la lucha contra la esclavitud, creían que el gobierno federal no tenía el poder constitucional de abolir la esclavitud en los estados donde existía. Solo los propios estados podían optar por emanciparse. Debido a esta creencia, Lincoln se adhirió a la estrategia de picadura del escorpión. La idea era que los estados libres rodearan el sur y acortaran el área alrededor del escorpión para que, finalmente, se viera obligado a enterrar su aguijón en su propio cerebro. Por lo tanto, ella y la esclavitud morirían. Esta estrategia no se basó en la intervención federal sino en un cambio cultural gradual. En 1848 y 1849, Lincoln preparó una resolución para abolir la esclavitud en el Distrito de Columbia. Su plan era gradualista y se inclinaba ante los dueños de personas esclavizadas. Afirmó, por ejemplo, que las personas esclavizadas que actualmente se encuentran en el distrito solo podían ser liberadas si su propietario recibía una compensación por el valor total de su esclavo, y que las personas esclavizadas prófugas deberían ser arrestadas y devueltas. Tanto los abolicionistas como los defensores de la esclavitud no quedaron impresionados y el esfuerzo fracasó. Pero Lincoln siguió creyendo en el compromiso y la compensación. Era un enemigo de la esclavitud, pero quería asegurarse de que sus propuestas tuvieran posibilidades de ser aprobadas. A medida que la oposición a la esclavitud se hizo más fuerte, el interés de quienes poseían a las personas esclavizadas se puso cada vez más a la defensiva. Lincoln siguió intentando ocupar un punto medio. Lincoln ascendant. A pesar de su gradualismo, Lincoln no ocultó su oposición a la esclavitud. No lo ocultó cuando criticó abiertamente la ley Kansas-Nebraska, que habría permitido a los nuevos territorios decidir por sí mismos si permitían la esclavitud. No lo ocultó en 1854 cuando, como parte de un discurso de campaña en el Senado, calificó la esclavitud de monstruosa injusticia y de gran error moral. Y no lo ocultó en 1856 cuando se unió al recién formado Partido Republicano, que estaba explícitamente comprometido con la abolición de la esclavitud. Para 1858, el nombre de Lincoln se había hecho conocido. Aunque había perdido su carrera por el Senado en Illinois contra Stephen Douglas, el mundo político republicano había tomado nota de él. Los debates con Douglas recibieron mucha publicidad, y la habilidad retórica de Lincoln lo convirtió en una figura nacional casi de la noche a la mañana. Fue por esta razón que el Partido Republicano eligió a Lincoln como su candidato para las elecciones presidenciales de 1860, y ganó. El famoso abolicionista Frederick Douglass se mostró satisfecho con el resultado. La elección de Lincoln, en su opinión, había roto el poder de la imperiosa oligarquía esclavista que había gobernado el país durante los 50 años anteriores. Sin embargo, la transición de Lincoln al poder fue tensa. Llegó a la capital subrepticiamente, la traición estaba en el aire. Se rumoreaba que el exgobernador de Virginia estaba reuniendo un ejército de 25.000 hombres para marchar hacia la capital e impedir que Lincoln asumiera el cargo. Pero, en cambio, el sur eligió separarse por completo de la Unión. En diciembre de 1860, Carolina del Sur declaró su secesión. Pronto le siguieron otros estados del sur. Juntos, el 8 de febrero de 1861, formaron los Estados Confederados de América. Guerra Civil. Después de que los Estados Confederados de América se declararan separados de la Unión, Frederick Douglass se preguntó en voz alta si Lincoln, por lo general, buscaría un compromiso. Esta vez, no lo hizo. Lincoln quizás se envalentonó después de derrotar a sus adversarios en las urnas.
En un discurso, declaró que la Unión y la Constitución original se perpetuarían. Llegó a declarar que prefería que lo asesinaran en el acto que renunciar a la obra de los padres fundadores. A pesar de que otros republicanos prominentes estaban dispuestos a llegar a un acuerdo con el sur, Lincoln se negó a capitular. En respuesta, la Confederación recurrió al derramamiento de sangre. El 12 de abril de 1861, las fuerzas confederadas atacaron Fort Sumter, una guarnición federal en Charleston, Carolina del Sur. Desde la perspectiva de la Confederación, era necesario mantener altas las pasiones para que la secesión tuviera éxito. Decidieron que la guerra era el único camino. A la mañana siguiente, Lincoln escribió: "Rechazaré, en la medida de mis posibilidades, fuerza por fuerza". Ya no podía mantener a la nación unida pacíficamente. Cuando Lincoln comenzó a navegar por la guerra, también se enfrentó a una tragedia personal. En febrero de 1862, uno de sus hijos, Willie, contrajo la fiebre tifoidea y murió. Tenía solo 11 años. La muerte de su amada hija marcó un cambio significativo en Lincoln. A partir de entonces, comenzó a pasar más tiempo en la iglesia, y sus preguntas religiosas se centraron en lo personal. En una nota privada, escribió: "La voluntad de Dios prevalece". Reflejó sobre si Dios estaba a favor de la Unión, la Confederación o alguna tercera opción desconocida. Lincoln ahora veía un mundo basado en la idea de la providencia de Dios. En este sentido, incluso la muerte de un niño podría ser parte de un plan ideado por un Dios que todo lo sabe y todo lo ama. Emancipación. Siempre un líder cauteloso, Lincoln se mostró reacio a alienar a su base y poner en peligro su posición política. Así que atacó la esclavitud solo cuando y donde creía que era segura. Finalmente, en julio de 1862, se sintió cómodo abordando el tema de la emancipación total. No era una consideración puramente moral. La Unión no tuvo un buen desempeño en la guerra, y la emancipación, esperaba Lincoln, alentaría a los afroamericanos a unirse a ellos en la lucha. Lincoln había redactado la primera versión de la Proclamación de Emancipación en verano. Sin embargo, se quedó sentado durante meses, sin saber si era la mejor decisión. Liberar a los esclavizados pondría a demasiados norteños blancos en su contra, ¿o ganaría el apoyo negro que necesitaba para ganar la guerra? Finalmente, en septiembre de 1862, Lincoln recibió lo que interpretó como una señal divina. Había hecho la promesa de que si Dios daba a la Unión la victoria en la batalla de Antietam, Maryland, lo consideraría un indicio de la voluntad divina y seguiría adelante con la emancipación. Y así fue, el general de la Unión McClellan se adjudicó la victoria. Dios había decidido esta cuestión a favor del esclavo, dijo Lincoln. El día de Año Nuevo de 1863, Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación. Estaba muy en sintonía con la naturaleza histórica del momento: si mi nombre pasa a la historia, será por este acto, y toda mi alma está en él. El documento declaraba que todos los esclavos de los Estados Confederados se considerarían libres de ahora en adelante. También autorizó el reclutamiento y el armamento de hombres negros. La guerra había pasado de ser una lucha por la Unión a una lucha por los esclavizados. El fin de la guerra. Los cañones rugieron al amanecer del lunes 10 de abril de 1865. 500 explosiones en total sacudieron la capital. El sonido de las explosiones literalmente rompió las ventanas de las casas de las personas, mientras que las calles cobraron vida, y se llenaron de barro por la celebración. Lincoln, mientras desayunaba en la Casa Blanca, podía oírlo todo con claridad. La Unión había triunfado en la Guerra Civil estadounidense. Tras la emancipación, el curso del conflicto finalmente comenzó a inclinarse a favor de la Unión, gradualmente al principio y luego de una vez. Se hizo evidente que el ejército de la Unión era muy superior tanto en número como en recursos. Los confederados habían perdido un territorio clave, y un último intento de alistar a los esclavizados en el ejército blanco del sur fue un fracaso rotundo. Aproximadamente una semana antes, la Unión había cerrado la capital de la Confederación, Richmond, Virginia.
El 2 de abril, el general confederado Lee envió un telégrafo al presidente confederado Davis diciéndole que ya no podía ocupar su cargo en la cercana ciudad de Appomattox, Virginia. Al caer la capital, se cargaron vagones para huir de la ciudad, se vaciaron los depósitos de los bancos, y los taberneros arrojaron barriles de whisky a las calles. Mientras Lincoln caminaba por las calles de la capital caída un día después, algunos negros se apresuraron a arrodillarse a los pies de Lincoln. Les dijo que no lo hicieran. Eso no está bien. Solo debes arrodillarte ante Dios y darle las gracias por la libertad de la que disfrutarás en el futuro. El final de la guerra fue un triunfo para la Unión. Pero la tragedia para Lincoln, y para la nación recién reunificada, ocurriría solo unos días después. Asesinato y secuelas. John Wilkes Booth era una figura hermosa y elegante. También era un supremacista blanco y un simpatizante de la Confederación que durante mucho tiempo había albergado un odio ardiente por el presidente Lincoln. Con el tiempo, ese odio ansiaba expresarse. El 14 de abril de 1865, en el Teatro Ford de Washington, D.C., el presidente Lincoln asistía a una representación de la farsa Nuestro Primo Americano. En la segunda escena del tercer acto, Booth se coló hasta el palco del presidente, en el que había hecho un pequeño agujero. A través de ella, miró al presidente desde una pequeña antesala. Cuando decidió que era el momento adecuado, Booth abrió la puerta, caminó hacia el presidente y le disparó directamente en la cabeza con una pistola de un solo tiro calibre 44. Unas horas más tarde, Lincoln exhaló su último suspiro y se acostó en diagonal sobre una cama demasiado pequeña para su alta estatura. El dolor entre la familia de Lincoln y en todo el país era palpable. Aunque no para todos. Booth había cumplido su misión, a pesar de haber sido capturado más tarde y suicidarse. Ciertos diarios llamaban a Lincoln déspota, usurpador, y casi recomendaban que alguien lo matara. Un periodista escribió que Lincoln había sido un tirano justamente derribado por una mano vengadora. Tras la muerte de Lincoln, su vicepresidente, Andrew Johnson, asumió el cargo. Lincoln apenas había comenzado su segundo mandato, lo que le dio al presidente Johnson tiempo suficiente para causar estragos. Y, de hecho, su mandato resultó ser un desastre para el progreso racial. Reaccionario y racista, Johnson había sido elegido compañero de fórmula de Lincoln en su segundo mandato por motivos políticos, un intento de apaciguar a los norteños blancos que se oponían a los negros. Johnson declaró rápidamente que los negros eran incapaces de autogobernarse, y que solo los hombres blancos deberían administrar el sur. Aunque la esclavitud había terminado, la supremacía blanca y la jerarquía racial podían y seguirían existiendo, en forma de leyes de Jim Crow, segregación y linchamientos. Pasaría mucho tiempo antes de que los afroamericanos encontraran una apariencia real de igualdad.